El día de hoy quiero continuar la serie de enseñanza que iniciamos la semana pasada, ya titulada Restauración o el Dios que restaura. La semana pasada habíamos ahondado acerca del carácter de Dios como restaurador, pero el día de hoy voy a hablar acerca de un principio más, el fundamento o otro fundamento del carácter de Dios, pero no tanto ya como restaurador, sino como protector. Dios es protector, Dios guarda, Dios cuida. Y la Biblia, desde el momento del Génesis, donde comenzó la creación, la Biblia nos enseña que el Señor constantemente tenía un anhelo por guardar a su creación, por guardar a lo que Él formó. Dios es creador, Dios es protector también. Dios lo que creó buscó protegerlo. Dios nos creó a nosotros y siempre, desde el momento en que el ser humano estuvo en esta tierra, fuimos llamados por Dios, fuimos deseados por Dios para ser protegidos. Y es por eso que cuando el Señor puso al hombre y a la mujer, lo primero creó todo un ecosistema para que el hombre pudiera vivir o habitar, pero también pudiera trabajar en él. Pero no solamente lo creó como un sistema abierto de vegetación, le dio trabajo de poner en nombre a los animales, sino que sobre todo cuidó ese lugar. La Biblia dice que el jardín del Edén era un lugar protegido, un lugar cuidado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios como protector siempre estuvo por su creación. Pero vemos también que años más adelante, mucho tiempo más adelante, el Señor, obviamente luego que el hombre se sale de esa protección, el hombre por el pecado sale de esa protección, Dios lo saca, no porque Dios no quería cuidarlo, sino porque el hombre había tomado una decisión propia dentro de ese libre albedrío de poder quitarse o de repente desobedecer o salir de esa protección por su desobediencia. El Señor lo saca, pero el Señor ideó un plan desde ese momento para volver a coberturar y cuidar al hombre. Por ejemplo, años más adelante, existe una historia de un hombre llamado, por ejemplo, Noé. Noé fue un hombre que el Señor llamó, ¿para qué? Para cuidar su creación. Dios cuidó a él, a sus 3 hijos y sus esposas, los puso en una barca para cuidarlos. Los cuidó, creo que entiendes eso, los cuidó, los coberturó, los protegió de lo que venía para la humanidad. Años más adelante, llamó a un hombre a Abraham que también lo quiso proteger y lo protegió su promesa. Tanto así que en la historia no solamente el Señor buscó proteger a quien creó, sino como segundo punto, buscó cuidar a quien llamó justo. Y eso es algo que quiero que usted entienda. Para el Señor, cuando el Señor veía a un hombre, veía a su nación y veía que vivían en justicia, eran llamados justos, el Señor los coberturaba. Tanto así que el Salmo 5, versículo 12, comenzamos a agarrar Biblia. ¿Estamos listos para agarrar Biblia, verdad? Claro que sí. Salmo 5, versículo 12, la Biblia dice lo siguiente: porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Señor no solamente bendecía al justo, sino que también lo protegía. En Salmos 3, versículo 3, vemos que hay otra verdad que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Una de las verdades o los nombres de Dios es que le decía que él era un escudo, porque era protector. Era uno de sus nombres, él protegía a su pueblo. Pero voy a hablar acerca de una historia que quizás para muchos es obvia cuando hablamos de restauración. Y quiero hablarles acerca de un hombre llamado Job. La Biblia dice que Job era un hombre correcto, un hombre justo, un hombre que constantemente buscaba agradar a Dios. Era un hombre muy bendecido porque obviamente cuando el Señor llamaba justo a una persona, no solamente lo protegía, sino que también lo bendecía. Entonces este Job todos los días se levantaba y obviamente trataba de tener un altar de adoración por sus hijos. Pero vemos que el Señor le agradaba a Job. Tanto así que un día Satanás se le acerca a Dios y le dice prácticamente: yo te aseguro que ese tal Job, el que me estás como que sacándome en cara, yo te aseguro que si tú le quitas todo lo que le has dado, él te va a negar. Y quiero que lean conmigo lo que dice el Señor o lo que sucede a continuación. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara.
O sea, el mismo Satanás le está reconociendo una verdad a Dios. Has puesto un muro de protección, has puesto un cerco de protección alrededor de él, de su casa. No solamente lo has bendecido, lo has protegido. ¿Y por qué te digo esto, iglesia? Porque la naturaleza de protector nos da una buena señal para ser restaurados. Dios siempre buscó proteger a los que llamó suyos. Dios siempre buscó proteger a su creación. Fue la creación que negó o se alejó por elección propia de esa protección. Y es que el día de hoy vemos a muchas personas que le seguimos culpando a Dios de nuestras crisis, de nuestros problemas, de lo que pasó. Y el día de hoy, bíblicamente, voy a decirte cuál es el corazón de Dios ahora por ti. Porque si el día de hoy estás escuchando este mensaje y dices, sí, pero ¿dónde estuvo Dios cuando me sucedió, cuando sufrí, cuando pasé por estas dificultades, cuando recibí estas decepciones? El día de hoy te voy a decir, si hoy estás aquí, es porque el Señor quiere mostrar su amor sobre tu vida y su amor en restauración y en protección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es que, mis amados, no solamente hablamos de Job, sino también voy a hablarte del orden de Dios para la creación. Dios diseñó un modelo tan perfecto para ser protegidos o para nacer o venir a este mundo cuidados. Por eso a Dios se le ocurrió que todo ser humano naciera y tuvieran un padre y una madre. Date cuenta, el modelo de protección no solamente se extendía a su creación, sino que hasta el día de hoy el diseño de Dios siempre fue que los padres protegiéramos a nuestros hijos, cuidáramos a nuestros hijos. Esa es la función de los padres que Dios nos la delegó. Y por eso muchas veces vamos culpando a Dios por lo que nos pasó cuando éramos niños, éramos jóvenes, ¿dónde estuvo? Pero la verdad es que Dios hizo algo muy sabio desde el momento en que el hombre tomó la decisión de alejarse en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, se alejó de esa protección porque obviamente incurrieron en una decisión, decidieron por la desobediencia. Desde ese momento, el Señor delegó esa función de protección ¿a quién? A los padres. Y los padres somos los que ponemos un cerco alrededor de nuestros hijos. Tus padres debieron de haber puesto un cerco alrededor de ti. Pero déjame decirte una mala noticia. No existe padre perfecto. ¿Cuántas veces yo he descuidado ese cerco y he dañado a mis hijos? No lo hice a propósito. Dios sabe que mi corazón no era de dañar a mis hijos, pero lo hice porque, al igual que todo ser humano, que toda la iglesia de Cristo, necesitamos rendir nuestra autoridad para que Él gobierne en nosotros, para que a través de nosotros podamos gobernar a nuestros hijos. ¿Me están siguiendo, verdad? Y es por eso que los padres tenemos que humillarnos ante nuestro Padre para que nos dirija, nos cuide, nos muestre, nos enseñe y sobre todo nos advierta, nos haga ver cosas que en nuestra humanidad quizás estamos pasando desapercibidos. ¿Están conmigo? Digan amén, vamos. Y es por eso que quiero que usted entienda, Dios le delegó esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no podíamos venir a un mundo sin ser protegidos. Y si el día de hoy tú estás lidiando con tu pasado, es injusto, primer punto, que le eches la culpa a Dios por lo que te pasó. Dios no es culpable, Dios es el restaurador que quiere traer una sanidad a tu corazón. Aplaude al Señor si deseas, claro que sí. Escúchenme, hagamos una cosa. La regla de hoy día de la madre, ya que mucha gente toma desayuno y acá hay desayuno espiritual. Si alguien dice amén y aplaude, todos decimos amén, ¿ok? Hagamos la prueba, hagamos la prueba. Va a ser acá, 1, 2, 3. Amén. Amén. Una vez más, acá. ¡Amén! Amén. Todos así, uno dice amén y todos dicen, ahora si una hermana quiere fastidiar, va a decir amén, 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 amén. No, hermano, vamos a calmarnos. Genial, ahora sí, nos metemos en la enseñanza. El TDAH me gana a veces. Ok, vamos acá. Quiero que sepan esto porque Dios nos ama tanto, que Él quiere restaurarnos, sanarnos y darnos esa vida abundante que Él nos prometió. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero nuestro Señor vino a traernos vida y vida en abundancia. Amén. Y eso es algo, amén, gloria a Dios, es ahí. Quiero que entiendan por qué la pregunta que hoy vamos a ahondar es ¿de qué debemos ser protegidos o de qué tuvimos que haber sido protegidos? Porque cuando el Señor le delegó la función a los padres, quiero que sepas que tampoco es justo y bíblicamente la Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres
a amarlos y a respetarlos, porque todo padre y madre es producto de un padre y madre. Todos venimos de un cuidado que también tuvimos que ser protegidos. Todos somos humanos e imperfectos. Y si como padres, tus padres fallaron en no cuidar esta cerca, no puedes, como segundo punto, tampoco echarle la culpa a ellos. Porque tu función a estas alturas de tu vida es cerrar la culpa de tu mente y sobre todo tapar la desnudez de tus padres. Todos cometemos errores. Y si quieres juzgar a tus padres porque no te cubrieron, ¿por qué también no nos juzgamos a nosotros cuando se nos escapa algo? Cuando no hacemos algo bien. Todos somos humanos. Lo que sí quiero que entiendas es que todos necesitamos la verdad de Cristo para poder depender de esa protección divina sobre nosotros. Ya te voy a explicar más a continuación. ¿De qué debemos ser protegidos? Pues quiero que sepas que hay dos fundamentos acá, que son básicos, de lo que recibimos de afuera, pero también de lo que sale de adentro. Por ejemplo, tenemos que ser protegidos de lo que hay en el mundo, de la maldad. La maldad existió siempre, desde el momento que el hombre y la mujer salieron del huerto, del jardín del Edén. Desde ese mismo momento, el mundo, o el ser humano, se enfrentó a la maldad. Y la maldad existía y existió hasta el día de hoy, existe la maldad. Y Dios quiere que los padres, y Dios quiere protegernos de la maldad de este mundo, de lo que contamina, del corazón de mucha gente que quizás tiene tanta porquería adentro que busca hacernos daño. Cuídense de la influencia del mundo, le dijo el Señor a su iglesia. Cuídense, porque la influencia del mundo, aún en su iglesia, constantemente quiere penetrarla, quiere entrar, quiere contaminar. Y quiero decirte que el Señor por eso aún a su iglesia quiere coberturar. La Biblia dice en Salmo 121, versículos 7 al 8, el Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aplaude al Señor. No seamos literales, ¿ok? Una de las 500. Según de Tesalonicenses 3, versículo 3, la Biblia dice, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Dios quiere protegernos de la maldad. En tu vida tuviste que haber sido protegido de la maldad. Y eso es algo que también quiero que entiendas. Tuviste que ser protegido de lo que contaminó o que ha contaminado hasta el día de hoy tu corazón, tus pensamientos, tu futuro. Pero el Señor quiere ser ahora el que te coberture. Pero para hacerlo tienes que dejar que el Señor te restaure. La semana pasada hablamos de que la restauración no es vamos a arreglar el adorno roto de la abuela, es romper ese adorno y hacer uno nuevo. Eso es restauración para el Señor. Pero también tenemos que ser cuidados de nosotros mismos. Por eso los padres educan a sus hijos. ¿Para qué? Para que los hijos no saquen la naturaleza pecaminosa que quizás hay en todo ser humano. Por eso el Señor nos llama a cuidarnos de nosotros mismos. Nuestra naturaleza, nuestros errores, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, de todo ello, el Señor quiere cuidarnos también. Por eso la Biblia dice en Proverbios 14:12, dice lo siguiente, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Tomamos decisiones, asumimos decisiones, aceptamos cosas, queremos hacer cosas que muchas veces nos destruyen, nos duele. Hoy le estoy hablando a alguien que el día de hoy necesita restauración por todas las malas decisiones que tomó en su vida. Hoy le estoy hablando a alguien que necesita ser restaurado, sanado, limpiado, porque quizás hasta el día de hoy está viviendo consecuencias de errores que quizás cometió en el pasado, que hasta el día de hoy la culpa y la condenación la atormentan. De eso también el Señor quiere restaurar, de esos pecados que hasta el día de hoy nos tumban cuando recordamos el momento y el día exacto cuando fallamos, cuando quizás abrimos puertas a una infidelidad, cuando quizás abrimos puertas de repente a herir, a robar, o de repente abrimos puertas inclusive a herir a nuestros padres, cuando quizás al día de hoy quizás no los tenemos vivos y hasta el día de hoy nos atormenta no haber podido ser mejores hijos, pues de tus errores el Señor también quiere restaurarte, no solamente de lo que
lo que te afectó a ti, no solamente de lo externo, sino también de todo lo malo que salió de ti. El Señor Jesucristo en esa cruz, fue esa cruz para perdonar, para sanar, para limpiar y para quitarte toda condenación. La Biblia dice que no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude al Señor si deseas, claro que sí. Y quiero decirte algo, fuimos víctimas, pero ahora debemos ser responsables. Y con esto quiero entrar a una de las cosas más hermosas del Evangelio para mí. Porque el Señor nos dio mayordomía. No solamente nos dio libre albedrío, nos dio autoridad, nos dio mayordomía. O sea, somos responsables en Cristo de lo que influyó, de lo que salió de nosotros. Somos hoy día somos responsables de ello. Porque no solamente el Señor nos quiere cuidar de lo de afuera, no solamente el Señor quería cuidarnos de lo que salía de nosotros, sino que el Señor también nos llamó a nosotros a cuidarnos y a hacernos responsables. No existe un creyente que es víctima, no existe. Fue víctima quizás de algo que le sucedió, de repente abuso. Fue víctima, obviamente quizás de abandono. Fue víctima, obviamente de repente de daño psicológico, de daño físico. Fue víctima. Hoy día no eres víctima. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya no eres víctima. No podemos vivir en una condición de victimismo hoy. Hazte cargo, porque el Evangelio nos dio autoridad, mayordomía, nos dio poder para que en Cristo podamos voltear y podamos hacernos cargo. El día de hoy hablaba con los jóvenes adultos, hablé acerca de sanidad e identidad. Una serie de enseñanzas que ellos están teniendo. Y una de las cosas que les decía es que tenemos que hacernos cargo. Tenemos que voltear y mirar al niño que fuimos y declarar en el nombre de Jesús en cada uno de esos recuerdos sanidad. Tenemos que voltear a esos días traumáticos en nuestra vida. Tenemos que voltear y declarar sanidad y dejar que el Señor trabaje en cada uno de esos recuerdos. ¿Por qué? Tengo una mala noticia y una buena. La mala noticia es que no vas a poder olvidar, no puedes olvidar las cosas. Pero la buena noticia es que puedes recordar, viendo la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Cada vez que yo recuerdo mis cicatrices, las áreas de mi vida en las cuales me tocó vivir, los traumas que tuve, los dolores que tuve, que en un momento fueron heridas abiertas que contaminaban mi presente. Cada vez que veo a ese pasado, ya no me duele. ¿Por qué? Porque puedo ver el amor de Dios. Puedo ver de dónde el Señor me sacó. Puedo ver las heridas que Él sanó y me recuerdan cuánto Dios me ama. Que si el Señor pudo restaurar a un hombre como yo, que estaba roto y completamente quebrado, ¿cómo no lo va a hacer con cada uno de sus hijos? Dios no tiene favoritos, amada iglesia. Dios ama a su iglesia. Somos suyos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos que aprender a cuidar y a protegernos también. Por eso en Proverbios 4:23 hay un proverbio que siempre repetimos y lo usamos solamente para el amor. Para cuando viene una chica o un chico y te quiere enamorar, a los solteros obviamente, y tú dices, sobre toda cosa, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Escúchame, guardar el corazón no solamente es acerca de emociones o sentimientos del sexo opuesto, por si acaso. También es guardar el corazón de todo lo que va a contaminarlo, de lo que vemos, de lo que oímos, de todo lo que permitimos, de todo lo que aceptamos y lo que creemos que es mentira. Tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Y cuidar nuestro corazón tiene una gran verdad. No puedes tú cuidar tu corazón. Lo repito de nuevo. No puedes cuidar tu corazón en el presente si no lo sanas en el pasado. No puedes. ¿Por qué? Porque es como que si tuvieras puertas abiertas, pudieras tener de repente agujeros en tu corazón donde todo lo que estás tratando de cuidar quizás no está siendo llenado, no está siendo lleno del amor de Dios, del poder de Dios, porque hay huecos donde drena eso, donde simplemente vienen recuerdos y se van. Son puertas que se abren, vienen pensamientos y salen. Tienen autoridad para entrar y salir en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y en el nombre de Jesús tenemos que cerrarlo y dejar que el Señor lo restaure. Por ejemplo, muchos hablamos de la ley en el Antiguo Pacto. ¿Por qué Dios la ley? ¿Por qué Dios dio la ley, perdón? No solamente la dio para que el pueblo tuviera que permanecer
en obediencia, para que el pueblo pudiera ser agradable a Dios. Dios le dio la ley a su pueblo para cuidarlos. Dios quería cuidarlos. Por eso en Salmo 119, versículo 105, el salmista dice lo siguiente: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. El Señor buscó que el pueblo tomara buenas decisiones, que el pueblo caminara siendo agradable a Él. El Señor buscó protegerlos y muchas veces por su desobediencia ellos salieron de su protección. No fue deseo de Dios, fue deseo del mismo corazón del pueblo. Ellos tomaron decisiones equivocadas, como por ejemplo levantaron falsos dioses, levantaron dioses de piedra, comenzaron a adorar muchas veces cualquier cosa que querían, desobedecían a Dios a propósito. Y Dios nos ama tanto que su deseo siempre va a ser protegernos, pero Él está acá. Quiero que usted recuerde esta figura, el hijo pródigo. El padre no fue corriendo al hijo pródigo a buscarlo, el padre lo esperó y le dijo prácticamente: acá estoy, acá voy a estar, te estoy esperando, mi protección está donde yo estoy. Yo no puedo ir a protegerte si estás viviendo en un mundo lleno de pecado. No puedo protegerte si te estás enlodando en el lodo con los cerdos. No puedo hacerlo, ahí Dios no se va a meter. Dios está esperando a su iglesia que se meta en su intimidad para que habite bajo el abrigo del Altísimo y more en la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el deseo de Dios. Anda a los brazos del Padre y déjate coberturar y cuidar por Él. Por eso los hijos tenían que repetir la ley. ¿Por qué? Porque la ley los iba a proteger, las verdades de Dios los iban a proteger. Y Deuteronomio 6, del 6 al 7 diría lo siguiente: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento la palabra de Dios tenía que cuidar a los hijos. Amada iglesia, somos responsables de lo que permitimos que permanezca en nosotros. Y con esto voy a entrar al final del mensaje, así que préstame atención. Eres responsable de lo que permites que entre a tu corazón o que entre a tu mente, pero también de lo que todavía estás dejando que permanezca ahí. Tienes que sacarlo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 31, hay una gran verdad del Evangelio que también nos enseña, que es: al nosotros tener mayordomía, tenemos también autoridad para rechazar todo lo que nos quiere quitar la paz, todo lo que nos quiere contaminar, todo lo que nos quiere quizás llevar a un sentimiento de victimismo, de derrota. Tenemos autoridad para rechazarlo. Todo pensamiento equivocado, toda mentira del enemigo, tenemos autoridad. En Efesios 4, versículo 31, la Biblia dice lo siguiente: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. No dice: déjame que yo te voy a librar de eso. Dice: líbrate. O sea, cuídate. ¿Me dejo entender? Tenemos autoridad, tenemos mayordomía, tenemos esa autoridad en Cristo Jesús ganada. ¿Para qué? Para hacer frente, para resistir, para estar firmes y no derrotados. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y ese es el mensaje el día de hoy. Al nosotros tener autoridad, la gran pregunta final es: ¿qué es lo que debemos restaurar o qué áreas debemos restaurar? Amada iglesia, cuando hemos sido heridos, cuando hemos tenido traumas, cuando estamos escasos de perdón, cuando todavía jalamos con culpas, con condenación, con derrota, cuando todavía tenemos recuerdos dolorosos, cuando venimos de un hogar golpeado, luchamos con el abandono, luchamos de repente con dolores emocionales o hasta físicos, quiero decirte, usted tiene que saber que todo eso tiene que ser restaurado en 4 áreas muy, muy importantes que el Señor Jesús nos enseñó a restaurar. ¿Están conmigo? ¿Quieren escucharlas primero? Ya te lo dije, pero voy a repetirlo bien. Tienes que restaurar tu corazón. Tienes que dejar que el Señor sane el centro de tu ser. En el Antiguo Testamento, el salmista diría esto en Salmos 34, 18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En el Antiguo Pacto antes de Cristo, Dios estaba cercano a los de corazón quebrado. Estaba cercano y buscaba obviamente salvar a los que tienen el corazón contrito. Pero vemos que Jesús, cuando declara su ministerio en Lucas 4:18, dice: el Espíritu
Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, repite conmigo, a sanar, 1, 2, 3. No escucho, 1, 2, 3. A sanar a los quebrantados de corazón. Si en el Antiguo Testamento el Señor estaba cercano en Cristo, el Señor vino a este mundo, a sanar a todos los de corazón quebrado, a todos los que estamos sufriendo una herida emocional. Jesucristo tomó autoridad, tiene el poder para sanar tu corazón. Yo creo mucho en la psicología porque es una profesión que va a ayudar muchísimo, pero la psicología puede ayudarte a lidiar con el problema, pero el único que puede traer sanidad se llama Jesucristo, Señor de señores, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque esa es una verdad. Jesucristo vino a sanar a los de corazón quebrantado, a los quebrantados de corazón. Y esa sanidad está hoy para su iglesia. ¿Por qué no la tomamos? Pensamos que, no, Él ya me tiene que sanar, Él me sanó. ¡No! El Señor te santificó, te justificó. Pero yo conozco cristianos que viven todavía condenándose a sí mismos, juzgándose, pastores que predican juicio. Todo es pecado, paran molestos. Yo no sé cuándo sonríen. Todo que es el pecado que te hace arrepentir porque el diablo dice que... Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo advertencias, pero veo obviamente un balance entre lo que se habla del pecado, pero también hablo de la gracia, hablo del amor del Señor, hablo de la restauración del Señor, como hoy. Iglesia del Reino, tienes que entenderlo. Hoy día la sanidad tiene que descansar en la mayordomía que Él te dio. Tienes que tomar y con esa verdad, en el nombre de Jesús, declarar sanidad, pasar ese proceso de perdón también, que hablaremos las siguientes semanas, obviamente. No quiero adelantarme. Tenemos que tomar esa verdad, porque Él nos declaró sanos, Él nos sanó, pero si no estamos sanos es porque no hemos tomado esa sanidad y no hemos ejercido autoridad sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, y por ende vamos a quizás seguir permitiendo cosas en el futuro. Como segundo punto, me faltan 2 más y terminamos, así que presta atención. El Señor quiere traer restauración sobre tu mente. Y es otro tema que es importante. Cuando hablamos en la palabra del Señor acerca de la mente, mucha gente piensa de que la mente es únicamente el lugar donde aceptamos pensamientos de Satanás y donde viene la mala conciencia, pero la verdad es que no. La mente es un campo de batalla donde literalmente tenemos que llenarlo de verdades y quitar mentiras. Ese es el campo de batalla. El mundo de lo que el Señor nos quiere proteger es de todas las mentiras que vemos, escuchamos y oímos. Todo la Biblia dice que mucha gente aún a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que eso no nace del corazón del enemigo. Nace de gente que se lo creyó. Hay gente que se lo cree. Y por eso el Señor nos llama a sanar, a restaurar nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos hoy día deben ser restaurados por el Señor? Muchas veces la mente y el corazón van conectados porque a veces lo que sufrimos en las emociones comienza a abrir pensamientos que obviamente van a afectar nuestro estado de ánimo. Una vez un doctor me dijo, ¿sabes que la depresión es una herida del alma? Sí, yo sabía, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque entró por acá. Porque lo aceptamos acá. Obviamente no te estoy diciendo que la solución es cambiar tu mente, la solución es Cristo, pero es un campo de batalla donde usted tiene que pelear. Es un campo de batalla donde tiene que hacer que el Señor Jesús sea Rey. ¿Cómo llenamos nuestra mente de verdades? La palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios para llenar nuestros pensamientos de verdad, sacando las mentiras, nutrirnos de lo que Él agrada y quitarnos, obviamente, lo que le agrada a este mundo. En Isaías 26:3, Isaías dice lo siguiente, el profeta transmite lo siguiente: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Escúchame bien, en el antiguo pacto, Israel tenía que llenar su mente, cuidar su mente de inclinaciones equivocadas, estudiando, meditando en la ley de Dios. Por eso ellos tenían que repetirse. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero cuando vino Jesús, Jesús añadió algo más. Con toda tu mente. ¿Por qué?
Porque el Señor no solamente tiene que ser amado en el corazón, tiene que ser literalmente gobernante completo de nuestra mente. ¿Qué pensamientos hoy día están trayendo derrota a tu vida? Porque hay gente que está paralizada en la vida, no avanza, no camina, no toma decisiones sabias. De repente no asume una responsabilidad porque su mente tiene pensamientos de derrota, de condenación, de juicio. Tiene pensamientos inclusive de miseria. Hay gente que tiene la mente llena de miseria. Hay cristianos así, hay cristianos que vienen a la iglesia y en vez de vivir en victoria, a pesar de que estén con las justas económicamente, ay Señor, yo solamente te quiero pedir aunque sea un sueltito chiquitito. Yo no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando realmente del corazón de fe. Y nuestra mente a veces limitará nuestra fe. Cambia tu mente con la palabra de Dios. ¿Le crees a Dios? Repite conmigo, amén o no amén. ¿Le crees a Dios cuando el Señor te dice que tu descendencia no mendigará pan? Amén. ¿Le crees a Dios cuando el Señor te dice que tiene planes de bien y no de mal? Amén. Si le crees a Dios, tienes que llenar tu mente de Dios, sacar toda mentira de tus pensamientos en el nombre de Jesús. Por eso en Filipenses 4, 6, 7, para cerrar este punto, dice lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que a Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ora, lee la Biblia, llénate de Él. Tu corazón y tu mente serán cuidados. Cuidarán tus pensamientos y sobre todo lo llenarán de verdades, de lo que Él dice, de lo que Él quiere para ti y obviamente de las promesas que el Señor te irá dando a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto importante es que tienes que ser restaurado, ya no solamente en tu corazón, no solamente en tu mente, sino también en tu visión. Porque mucha gente dañada no tiene visión o tiene una visión turbia. Mucha gente dañada el día de hoy tiene una visión equivocada, una cosmovisión equivocada de la vida. ¿Por qué? Porque no ven esperanza. Porque de lo que lo vivieron, de los traumas, del dolor, ya no ven esperanza porque es gente dañada. Que lo que Dios quiere llevarnos a entender es que la sanidad es mirar también la vida de una manera completamente llena de fe y de esperanza en lo que Él diseñó para nosotros, siendo cuidados y protegidos por Él. Pero si hoy día estás en un camino lejos de la protección de Dios, Dios te ama tanto que hoy te está llamando a que te acerques a Él. Porque es aquí donde vas a encontrar no solamente a tu restaurador, a tu protector como segundo punto, y el que te va a llevar en este camino a ver un camino lleno de esperanza. Amados hermanos, yo no tenía esperanza en mi adolescencia. Nadie daba un sol por mí. Quizás salió y quizás ni siquiera piensan que lo merezco. Algunos familiares, te soy sincero. De donde yo vengo era no solamente la oveja negra, era la oveja bruta, la oveja tartamuda. Era literalmente el último de la fila en las dos familias de las que provengo. Pero ¿sabes qué? Cuando vine al cuidado de Dios, el Señor le dio esperanza a mi vida. Lo que soy no es porque me lo merezco, así sea poco, porque todo es gracia. Es simplemente por una decisión que sí es una decisión personal. Quiero estar en tu cuidado. Quiero estar aquí, no quiero estar acá. Es aquí donde tú me vas a dar un futuro. Es aquí donde voy a ser sanado y libre de mi pasado equivocado. Es aquí donde voy y quiero permanecer aquí. Quiero mantenerme aquí. Es aquí donde suceden los milagros. Aquí estás peleando tus batallas. Aquí estás lidiando tus batallas. Aquí estás decidiendo y tomando tus decisiones. Ríndete, como hablamos la semana pasada, ríndete y entra al cuidado protector del Señor. Dios te ama y como nos ama tanto, quiere esto para nosotros. La visión tiene que ser sanada, amada iglesia, porque en 2 Corintios 5, versículo 7, la Biblia dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Cómo vamos a vivir una vida llena de fe y esperanza si no estás viviendo en lo que crees? ¿Estás siguiendo, verdad? Si no estás viviendo tu fe, no puedes, pues. No puedes. Es como si yo te diga, mañana estoy haciendo mi vida un desastre, ¿no? Y de repente, y el Señor me va a usar. El Señor me va a usar. Nada, vente acá te va a usar.
Puedes usarte de acá para hablarle acá. Puedes ir con la autoridad acá y sacar almas para Cristo. Claro que sí. Pero si tú vives acá, estás tomando tu decisión y tomando la propia visión de tu vida. Dios quiere sanar la visión que te fue dañada. Hubo un hombre llamado Mefiboset que tuvo un mal concepto de él, un hombre que era llamado a ser rey de una familia real. Obviamente el Señor le quitó el linaje a Saúl, a su padre Jonatán, a su abuelo Saúl. Mefiboset llegó literalmente a ser un joven que, por más que debió ser rey, desde muy niño, de los 4 a 5 años, vivió como un mendigo, lisiado, escondido, ocultado. Vivió de la manera tan equivocada que cuando el rey David llamó a Mefiboset porque se enteró de que él era descendiente de Jonatán y le quería dar todas las posiciones de su familia, quería hacerlo multimillonario para la época, cuando Mefiboset se presenta, estaba tan dañada su visión de él mismo, tan dañado por todo lo que había vivido, por todos los traumas que había recibido, que cuando David lo honra, él le responde: ¿qué es este perro muerto? ¿Qué es este perro muerto para que le des tanto? Y hay gente que se ve así, tiene una visión equivocada de sí mismo, tiene una visión equivocada de su futuro. En el Señor, Dios tiene planes de bien para ti. Tu futuro está en las manos del Señor. Tus planes, si se lo entregas al Señor y dejas que le haga sus planes y su voluntad, va a ser bueno. El Señor nos sorprende, el Señor nos da más de lo que podemos imaginar o creer. Tus hijos no cometerán los errores que tú cometiste. Tu legado va a ser bendecido aquí, bajo la protección del Señor. Tienes que tener visión y creerlo. Tienes que creer, mirar acá y decir: no, mis hijos serán como esas saetas que van a ir más lejos de lo que yo pude llegar, porque es acá. Pero hoy tú decides qué visión también vas a creer. Y el último punto, y con esto quiero orar en el nombre de Jesús. El Señor Jesús quiere restaurarte. Y quiere restaurar tu cuerpo también. Yo no puedo hablarte de restauración si solamente hablo acerca del corazón y de la mente, de la visión. Cuando la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Jesús vino a sanar enfermos, hombres que estaban realmente inválidos, ciegos, hombres que eran enfermos físicamente. Jesús vino a sanar a los enfermos también. Yo te voy a decir algo, yo creo en la sanidad divina, porque es en su nombre y por su nombre y por el poder del Señor que puede traer sanidad a tus dolencias. Y hoy día yo no sé en qué área el Señor tiene que restaurar o sanar. Yo no sé en qué área hoy día el Señor tiene que trabajar, que obviamente a partir de hoy estamos entrando más profundo, no faltes la siguiente semana. Pero no sé en qué área el Señor tiene que trabajar, sino en tu corazón, quizás en tu mente, quizás en tu visión, lo más probable es que en todo. O quizás también en tu cuerpo. Quizás hay dolencias, aún hay enfermedades hereditarias. Hay patrones hereditarios. Vamos a hablar de eso en esta serie de enseñanza.